En este video vamos a analizar la instalación de una máquina de escritorio Debian con interfaz basada en XFCE. Vamos a utilizar el virtualizador VirtualBox de Oracle, que también es de código libre, para realizar esta tarea. Voy a empezar creando una nueva máquina virtual. Le voy a poner el nombre correspondiente. En este caso ya yo tengo un sistema Debian, por lo que voy a utilizar un nombre distinto. Con base al nombre que yo selecciono me permite escoger la versión de Linux que voy a utilizar en este caso. Me asigna un Debian de 64 bits, lo cual es correcto. Sin embargo, yo también podría utilizar un Linux kernel 2.6, 3.0 de 64 bits. Ambas opciones funcionan. Escojo la cantidad de memoria RAM a asignarle. En este caso voy a asignar 2048 megabytes de RAM, lo cual es recomendado para las versiones más recientes de Debian. Voy a crear un disco virtual nuevo con base en el formato VDI y voy a hacer que crezca de manera dinámica. Conforme se necesite más espacio, se va a hacer más espacio disponible. Voy a ponerle un disco duro inicial de unos 10 gigas para trabajar y se crea la máquina virtual. Tienen un pequeño resumen en donde pueden ver las características generales. Yo voy a editar algunos settings adicionales antes de instalar la máquina para hacer el escenario un poco más interesante. Pueden ver el orden de boteo y el tipo de sistema operativo o de BIOS que quieren utilizar. Para ciertos sistemas operativos pueden habilitar el EFI. En la parte de almacenamiento voy a agregarle un disco duro adicional a esta controladora. Entonces a la controladora SATA voy a agregarle un disco duro adicional. Voy a crear un disco nuevo y voy a agregar un disco adicional de 10 gigas. Esto para que cuando realicemos el proceso de instalación podamos jugar un poco con el tema de las particiones. Entonces estoy simulando el escenario en donde tengo dos discos físicos conectados al sistema. Entonces, cuando inicio la máquina virtual por primera vez me va a pedir un disco de instalación. En este caso no hay un disco asignado, por lo que voy a escoger un Virtual DVD y escojo el ISO que había descargado previamente para el proceso de instalación y puedo reiniciar la máquina nuevamente con el disco. Dentro del proceso de instalación pueden ver que tengo una consola de instalación gráfica y una consola de instalación por línea de comandos. En este caso voy a utilizar la instalación regular, lo cual es un sistema de instalación bastante parecido a los que utiliza Red Hat y CentOS, entre otros. Entonces voy a escoger idioma inglés, ubicación en Estados Unidos, lenguaje americano. Yo tiendo a hacer esto para servidores por un tema de los errores en las bitácoras, para que sea más fácil poder posteriormente revisarlos y relacionarlos con páginas de soporte o de averías. Está realizando un proceso de detección de hardware, tratando de detectar conexiones de networking y settings de IPv6. Obtuvo una dirección por DHCP que le presenta el virtualizador y posteriormente me pregunta cuál es el hostname del sistema. Entonces voy a seleccionar un hostname y un nombre de dominio. Puedo utilizar local domain y un password para usuario administrativo o usuario de root. En este caso voy a usar un password corto y posteriormente me pide seleccionar una cuenta para usuario administrador, un usuario que pertenece al grupo de sudoers, que pueda realizar comandos de root mediante la herramienta de sudo. Eso es una buena práctica, puesto permite que el usuario ejecute permisos de superusuario únicamente
en los comandos que se necesitan. El resto del tiempo, los demás procesos que corre el usuario, corren a un nivel de usuario restringido, por lo que una vulnerabilidad de seguridad o de código no va a comprometer toda la integridad del sistema. Entonces voy a crear una cuenta usuario Robert, en este caso. Selecciono el username para la cuenta, un password para este usuario, y posteriormente para lo que es zona horaria, voy a escoger la zona horaria de Costa Rica. Entonces, como pueden ver, el proceso es bastante sencillo. Llegamos a la parte de particionado, ¿verdad? Puedo utilizar un particionado guiado, utilizando el disco completo o utilizando LVM. LVM es bastante útil cuando tengo múltiples discos, como en este caso, y quiero crear algún tipo de arreglo. Puedo utilizar un LVM encriptado o puedo hacer un particionado manual. Voy a seleccionar varias opciones para que vean un poco el proceso. Entonces, en este caso, si uso un LVM, él me dice cuál de los dos discos quiero particionar. En Linux, generalmente, los discos SATA se denominan como SD, y el disco A muestra el disco SATA primario, el B muestra el disco SATA secundario, y ahí continúa, ¿verdad? SDC, SDD, SDE, dependiendo la cantidad de discos físicos que detecte el proceso de instalación. Entonces voy a escoger el primer disco. Puedo seleccionar todos los archivos en una sola partición. Puedo crear una partición separada para home o particiones separadas de home, bar y TMP en este disco que escogí. Entonces voy a seleccionar la opción de particiones separadas y me pide una confirmación de que quiero hacer esos cambios al disco y configurar un LVM. Entonces me muestra unos datos generales de qué es lo que va a realizar. Tengo una serie de opciones. Puedo hacer un particionado guiado, puedo crear un software RAID, configurar el LVM, utilizar volúmenes encriptados o seguir con este setting que me creó automáticamente. En este caso, vean que me está creando una partición raíz en formato X4 de 4 GB, donde van a estar todos los datos, una partición de 4 GB para lo que es home, una partición de swap de unos 800 megas, una partición de TMP temporales de 400 megas y una partición de bar de 2 GB para todo lo que es variable. Hay básicamente una partición de boot, que es una partición primaria, formato X2, y básicamente eso es la configuración en este caso. Voy a hacer un video posterior de cómo crear un software RAID en donde se utilicen ambos discos. Entonces voy a terminar el particionado. Me muestra cómo van a ser creadas las diferentes particiones. Escribo los cambios a disco. Las particiones empiezan a ser formateadas y se instala el sistema base. Esta sección toma unos cuantos minutos. En este caso está yendo bastante rápido, por lo que no voy a parar la grabación. Dependiendo de los paquetes adicionales que uno instale, ¿verdad? Y si estos están disponibles de manera local o están disponibles a través de algún recurso de red o algún repositorio, los tiempos de instalación pueden ser bastante distintos, ¿verdad? Ya estamos prácticamente al final del proceso de la instalación del sistema base. Posterior a esto, el sistema va a realizar unos cuantos reinicios y nos va a dar control sobre el sistema recién instalado. Esos procesos de instalación en realidad son bastante sencillos, no hay mucha información que necesitemos tener a mano. Pueden darse los casos en donde el hardware no se detecta correctamente, en donde tenemos que seleccionar los drivers adecuados. Sin embargo, no es la mayoría de los casos, son casos bastante aislados. Me pregunta si quiero utilizar un gestor de paquetes. Voy a confirmar que si quiero utilizar un gestor de paquetes.
Voy a utilizar los servidores de Debian. Esto lo que va a permitir es que se escaneen los repositorios y se instale una versión actualizada de los diferentes paquetes. Esto sí varía dependiendo de la velocidad de conexión que se tenga a los repositorios, si son repositorios locales o internacionales, además de las velocidades de conexión dentro del país. En este caso nos está preguntando si queremos participar en un survey de los software más populares para Debian. Voy a optar salirme del survey para no compartir esa información. En algunos casos es normal que se solicite información de uso que permita a la comunidad enfocar sus esfuerzos hacia programas más comunes. Viene una selección de software sobre lo que yo quiero instalar. Vean que preseleccionados vienen un servidor SSH y utilidades de sistema estándar. Si yo voy a utilizar el sistema como un servidor que ocupo gestión remota, la opción de SSH es bastante útil. Si no, si lo voy a utilizar como un sistema de escritorio y no ocupo algún tipo de acceso remoto, puedo deshabilitar la opción de SSH. Las utilidades estándar de sistema, como por ejemplo compiladores, GC y demás, también son importantes. Y vean que puedo escoger el entorno de escritorio de Debian por defecto, o puedo instalar, por ejemplo, una variación como el XFCE, Cinnamon, Mate, KDE, LXD, diferentes opciones para manejadores gráficos. En este caso, como estamos preparando un workstation, vamos a instalarle una interfaz gráfica para agilizar un poco el proceso de administración. Él va a descargar los paquetes con base a las selecciones que hicimos previamente y los va a proceder a instalar dentro del conjunto de software que habilitamos para este sistema. Una vez descargados los diferentes paquetes que habilitamos en los pasos anteriores, se procede a instalar los diferentes .deps y el software seleccionado. Ya estamos al final del proceso de instalación. Posteriormente a esto, se nos van a dar unas opciones respecto al grop, al proceso de buteo. Se reinicia el servidor y se nos da acceso para finalizar el proceso de instalación. En este momento se limpian los diferentes componentes que se realizaron durante la instalación. Generalmente en esta etapa es poca la interacción que se realiza con el usuario. Se pide una confirmación si se quiere instalar el grop, que es el manejador de buteo, al master boot record del disco duro en cuestión. En este caso vamos a seleccionar el SDA como el disco duro primario en donde vamos a instalar el bootloader. En caso de que eso no estuviera correcto, vamos a tener problemas en el proceso de buteo porque no se van a encontrar con los registros del MBR para el proceso de inicio. Se finaliza el proceso de instalación, hay una pequeña ventana de confirmación, le podemos dar continuar y el proceso de instalación se completó de manera exitosa. Pueden ver la ventana de grop inicial. Si le doy opciones avanzadas, puedo entrar en un modo de recuperación y puedo ver la versión de kernel instalada, que en este caso es el 3.16. Voy a seleccionar la opción de buteo tradicional. Y mientras el sistema operativo inicializa, voy a extender un poco esta ventana. Voy a escalarlo. Okay. Puedo inicializar con la cuenta que creé durante el proceso de instalación. En este caso es un Debian 8, lo que tenemos funcionando. Voy a utilizar la configuración por defecto y tengo un ambiente de escritorio LXFE bastante bonito, bastante liviano. Tengo acceso a la terminal y una serie de herramientas gráficas.